Muy buenas noches. Vamos a dar inicio entonces, Caro. Buenas noches con todos. Vamos a dar inicio a continuación los cursos científicos virtuales. Esta semana es una semana que tenemos varias presentaciones. Nos toca curso de prevención cardiovascular y cardiopatía isquémica. El tema de hoy es reducción del riesgo cardiovascular en el paciente diabético. Para mí es un placer presentar a la doctora Carol Guzmán. La doctora Guzmán es médica por la Universidad de Cuenca, médico internista, igual por la Universidad de Cuenca, cardióloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez, alta especialidad o subespecialidad en ecocardiografía por la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Cardiología Ignacio Chávez. Es médico tratante de cardiología, ecocardiografía y medicina interna en el Hospital Universitario del Río de Cuenca. Y la doctora es representante del Comité de Imagen de la Sociedad Ecuatoriana de Cardiología. Estimada Carol, continúa por favor con tu charla y muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Buenas noches con todos. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo. Buenas noches con los espectadores. Vamos a hablar sobre reducción del riesgo cardiovascular en el paciente diabético. No tengo conflicto de interés. Como sabemos, la prevalencia de la diabetes incrementa de acuerdo al grupo de edad. Como ve en esta gráfica, de acuerdo a la edad, al incremento de la edad, aquí ustedes ven desde edades de 65 a 69 años, la prevalencia se mantiene prácticamente igual. Del año 2019, 2030, 2045, la prevalencia se asume en un 20% y así en adelante, ¿no? 70, 74 años, 75, 79 años. Y las principales causas de mortalidad en el Ecuador en el año 2015 a 2017, como en todas partes del mundo, están en primer lugar las enfermedades isquémicas del corazón y en segundo lugar la diabetes mellitus, de ahí su importancia en estudiar y en conocer cómo bajar el riesgo cardiovascular. La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante e independiente para las complicaciones microvasculares y macrovasculares, como la retinopatía, en 22% prevalente, el 38% de nefropatía diabética, la neuropatía diabética como complicaciones microvasculares y las complicaciones macrovasculares como el stroke, el infarto, insuficiencia cardíaca, la arteriopatía periférica. Sus principales manifestaciones como el accidente cerebrovascular, la insuficiencia cardíaca, la enfermedad coronaria en un 15% y la enfermedad arterial periférica en un 3%. La prevalencia de comorbilidades cardiovasculares en la diabetes mellitus es muy prevalente en la insuficiencia cardíaca. Habrán escuchado ustedes que la insuficiencia cardíaca es una de las complicaciones más importantes en los diabéticos. Y sí, efectivamente, como muestra esta gráfica, vean ustedes que en pacientes hombres la prevalencia es de un 25% y en mujeres del 24%, seguido por angina de pecho en mujeres en un 17% y en hombres en un 21%. Por eso estudiamos mucho los mecanismos fisiopatológicos de la miocardiopatía diabética y la hiperglicemia, la hiperinsulinemia, la insulinoresistencia llevan a trastornos de la microcirculación, del metabolismo lipídico alterado, la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, una respuesta inmune maladaptativa, anormalidades en los componentes subcelulares, y esto lleva a trastornos estructurales y funcionales que pueden llevar o conllevan a la miocardiopatía diabética, disfunción diastólica, disfunción sistólica y propiamente una insuficiencia cardíaca clínica. El manejo de los factores de riesgo cardiovascular está englobado en todo lo que vemos aquí. Vemos que el control del colesterol LDL, la terapia antiplaquetaria en algunos pacientes, el control glicémico, la pérdida de peso e intervención en el estilo de vida y la terapia antihipertensiva juegan un rol importante en la reducción de riesgo cardiovascular. Para empezar, entonces, hablemos sobre intervención en el estilo de vida.
La intervención intensiva del estilo de vida con enfoque en mejorar ha mejorado los factores de riesgo cardiovascular a corto plazo en los pacientes diabéticos. Vean ustedes aquí que la intervención en el estilo de vida versus nada más el apoyo y la educación en los pacientes con diabetes sí fue mejor, así también mejorando los objetivos en los pacientes diabéticos con hemoglobinas de menos de 7, con la presión arterial de menos de 130/80, bajando el colesterol LDL a menos de 100, y cumpliendo con los objetivos todos, mejoraron los factores de riesgo cardiovascular. Esta diapositiva muestra que hay una reducción de mortalidad con la actividad física en los pacientes con enfermedad cardiovascular. Este estudio, que llevó cerca de 450,000 pacientes hipertensos y en un 13% de pacientes diabéticos, ¿qué es lo que nos muestra? Que la actividad física reduce la mortalidad. Vean ustedes aquí que los pacientes sedentarios o totalmente sedentarios, la incidencia de mortalidad es mucho mayor en aquellos pacientes sedentarios con enfermedad cardiovascular que los pacientes sedentarios sin enfermedad cardiovascular. De 500 a 1000 METs minuto por semana corresponden o son equivalentes a decir 150 a 300 minutos de moderada intensidad o 75 a 150 minutos de vigorosa actividad. Sí existe una reducción del riesgo de mortalidad del 14% en prevención secundaria y del 7% para prevención primaria por cada 500 METs minuto por semana que hagan de actividad física estos pacientes. Y esto también pues ha ayudado con la dieta DASH, ¿no? La famosa dieta DASH, baja en sal, incremento de potasio con el consumo de frutas, verduras, vegetales y frutos secos. El control de la hipertensión arterial sistémica. Todo paciente hipertenso, o más bien dicho, todo paciente diabético debe aprender a tomarse la presión arterial en casa y debemos enseñarle a tomarse la presión arterial de manera correcta, como lo muestra este gráfico. El objetivo en estos pacientes depende del riesgo cardiovascular. La recomendación es que en aquellos pacientes con alto riesgo cardiovascular, la presión o el objetivo es de 130/80. En pacientes con bajo riesgo cardiovascular, menos del 15%, el objetivo es de 140/90, y en pacientes diabéticas embarazadas el objetivo es igual o menos de 135/85 milímetros de mercurio. Los ensayos clínicos en el tratamiento intensivo versus tratamiento estándar han mostrado algunas variaciones, ¿no? Hay algunos que dicen que sí, que el tratamiento intensivo es mejor para reducir el riesgo cardiovascular, pero otros en los que no han encontrado beneficio en el endpoint primario, que es el infarto de miocardio no fatal, el stroke no fatal y muerte cardiovascular, como lo muestra el estudio ACCORD-BP. Entonces, sí se ha visto, y este es un metaanálisis publicado en JAMA, que la asociación entre todas las causas de mortalidad, bajando 10 milímetros de mercurio de la presión sistólica en estos pacientes diabéticos, hay una reducción de la mortalidad en un 13%, como lo ven ustedes aquí. También hay una reducción de la mortalidad de enfermedad cardiovascular en un 11%, enfermedad coronaria en un 12%, sí hay una reducción. Además, también hay reducción en la retinopatía y en la albuminuria. Entonces, el control de la presión arterial es extremadamente importante. Y estas son las recomendaciones que se han publicado en esta revista, publicadas este año con respecto al tratamiento de la hipertensión en pacientes diabéticos. Y dice que en los pacientes que tienen más de 140/90 milímetros de mercurio y menos de 160/100, se debe empezar con un medicamento, pero midamos siempre si existe o no albuminuria. Y en caso de que exista, empezar con YECA o ARA2 es la preferencia, pero si no existe albuminuria, podemos empezar con cualquiera de los medicamentos antihipertensivos. No olvidar siempre el control en el estilo de vida, indicarle al paciente que tiene que ser muy pegado a esto. Y si el paciente tiene una presión sistólica más de 60 o igual a 160 y la diastólica igual o más de 100, empezar con 2 agentes, 2 antihipertensivos. Asimismo, valorar si existe o no albuminuria y si en caso existe, empezar con YECA o ARA2 más otro antihipertensivo como un calcio antagonista o un diurético, y del grupo de los diuréticos se prefiere el tipo clortalidona.
Y pues aquí ya indicando que si existe un control de los objetivos de presión arterial, continuamos con la terapia, y en caso de no encontrar el objetivo de presión arterial, se puede indicar los antagonistas de los receptores de mineralocorticoide, ¿no? Aquí dice, refiéralo con el especialista, es una cosa que hay que tomar en cuenta, pero pues hay que ver el contexto clínico de qué médico está revisando este paciente. Estas son las recomendaciones generales. Con respecto al control del colesterol LDL, la reducción del riesgo cardiovascular con estatinas es proporcional a la disminución del colesterol LDL, como ven ustedes aquí, eventos vasculares mayores evitados por 1000. Esto está en relación a la cantidad de colesterol LDL que se reduzca con el tratamiento de las estatinas. Mientras más reducción de colesterol LDL exista, se disminuyen o hay menor riesgo cardiovascular. Aquí ustedes ven, hay eventos vasculares mayores, se ve que existe mayor reducción de estos eventos con mayor reducción de colesterol LDL en relación al riesgo a 5 años, ¿no? Esto está aquí representado, el riesgo a 5 años, que hay mayor reducción mientras más se baje el colesterol LDL. Y este es un metaanálisis en el cual se vio en cerca de 19,000 pacientes diabéticos con 14 ensayos randomizados con el uso de estatinas en un seguimiento de 4.3 años. Por cada 39 miligramos decilitro de colesterol LDL, reducimos muerte vascular en un 13% en los pacientes diabéticos y por todas las causas hay una reducción hasta de un 9%. Y acá podemos ver que los eventos coronarios mayores o cualquier evento coronario también existe una reducción franca. Una reducción franca, una reducción de revascularización coronaria, una reducción de stroke o eventos vasculares mayores en pacientes diabéticos. Y es por eso la insistencia de bajar el colesterol LDL en esta población. Y así también esta guía, que es lo que recomienda el manejo de lípidos en prevención primaria. Pacientes sin enfermedad cardiovascular con edades de entre 40 y 75 años, el inicio de una estatina de moderada intensidad más cambios en el estilo de vida, pues es lo recomendado. En pacientes con factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, con enfermedad de entre 20 y 39 años, una estatina está justificado si más cambios en el estilo de vida. En pacientes con alto riesgo, con múltiples factores de riesgo entre 50 y 70 años, una estatina de alta intensidad más cambios en el estilo de vida. En aquellos pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular y que no han alcanzado los objetivos de LDL con la estatina que estamos usando, dosis máxima, agregar ezetimibe más cambios en el estilo de vida es otra recomendación. Y en prevención secundaria, en diabéticos, en pacientes con enfermedad cardiovascular, no hay duda que la estatina de alta intensidad más cambios en el estilo de vida es la indicación. En pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular de muy alto riesgo y el colesterol está igual o más de 70 miligramos por decilitro, la recomendación es utilizar ezetimibe por su bajo costo, pero pues en nuestro medio no lo tenemos, pero hay la indicación de utilizar PCSK9 inhibidor. Y siempre se debe conversar con los pacientes sobre los riesgos, beneficios de utilizar esta terapia en pacientes mayores a 75 años, porque hay un poco de controversia a esta edad, ¿no? Pero pues hay que conversar con los pacientes sobre los riesgos. La terapia con estatina está contraindicada en el embarazo. Estas son las tablas que muestran cuáles son las estatinas de moderada intensidad y de alta intensidad. Acá los de alta intensidad, atorvastatina de 40 a 80 miligramos, rosuvastatina de 20 a 40 miligramos, y acá los de moderada intensidad. En cuanto a la elevación de los triglicéridos, si es que la medición de los triglicéridos es igual o más de 500 miligramos por decilitro en ayunas, está indicado el tratamiento para la reducción de los triglicéridos, para reducir el riesgo de pancreatitis. En aquellos pacientes en los que tienen un valor entre 175 a 499, bueno, pues tomar en cuenta otro tipo de factores como la obesidad, el sobrepeso, el síndrome metabólico, hipotiroidismo y otras situaciones que podrían estar alterando estas medidas, ¿no? Antes de tomar la decisión de dar tratamiento para los triglicéridos. El control del colesterol
pero el paciente tiene el colesterol controlado, pero tiene los triglicéridos elevados, entonces pues se recomienda el uso del icosapent etil, podría ser considerado en este tipo de pacientes. No se recomienda el uso de estatina más fibrato, ni tampoco estatina más niacina, porque incrementa el riesgo de stroke. Sobre la terapia antiplaquetaria en pacientes diabéticos. Este es un metaanálisis en pacientes en general. Esta es la tabla de pacientes en general. Está hecho con 164.225 pacientes. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado el uso de la aspirina? Que hay una reducción en el compuesto cardiovascular. Hay una reducción del 11% y una reducción del infarto de miocardio de un 15% y del stroke isquémico de un 19%, pero con números necesarios a tratar bastante altos, como ven ustedes aquí. Pero esto también es muy importante revisarlo. El riesgo de sangrado se incrementa hasta de 1.6 veces. Vean ustedes aquí que el riesgo de sangrado mayor, el riesgo de sangrado intracraneal, el riesgo de sangrado mayor intestinal es muy alto en estos pacientes. Ahora veamos qué pasa con los diabéticos. El uso de aspirina en diabéticos sí disminuye el compuesto cardiovascular, como lo vemos aquí. Hay una reducción del 11%, ¿sí? Sin embargo, el riesgo de sangrado es alto, o sea, hasta de 1.4 veces, como se ve acá, riesgo de sangrado mayor. Y en los pacientes de bajo riesgo diabéticos, sí hay una reducción del riesgo cardiovascular con el uso de la aspirina y así también en los pacientes con alto riesgo cardiovascular, con números necesarios a tratar altos. Pero lo que más llama la atención, y esto debe de ser el mensaje importante, es que tienen un alto riesgo de sangrado. Alto riesgo de sangrado de hasta 1.5 veces más con el uso de la aspirina. ¿Y qué pasa con el efecto de la aspirina sobre la incidencia de la mortalidad por cáncer en diabéticos? Hubo un estudio, el ASPRI, que demostró, no voy a decir demostró, sino mostró que hay un mayor riesgo de mortalidad por cáncer con la aspirina, pero en los pacientes diabéticos, acá en esta parte en donde dice participantes con diabetes, la incidencia del cáncer sí estuvo a favor de la aspirina, y la mortalidad por cáncer sí se alejó de la unidad. Así es que hay un poco de controversia sobre la mortalidad por cáncer en diabéticos. No hay evidencia suficiente para determinar el uso de antiagregantes, en este caso de la aspirina, en pacientes diabéticos sin eventos cardiovasculares previos. Sí hay una recomendación en pacientes con alto riesgo, o sea, más del 10% evaluado a 10 años, pero tiene que tener bajo riesgo de sangrado y no en adultos mayores. Está totalmente indicado para prevención secundaria. El principal evento adverso es el incremento del riesgo de sangrado. Hay un exceso de riesgo de 1 a 5 por 1000 por año. La disminución absoluta del riesgo cardiovascular depende del riesgo subyacente. Y si el riesgo de enfermedad cardiovascular es más del 1% anual, la prevención de eventos cardiovasculares podría superar el riesgo hemorrágico y pues sí podría considerarse el uso de antiagregante plaquetario. Ahora hablaré sobre el control glicémico. Sobre esto pues existen todos estos antiglicemiantes orales y también los parenterales para el tratamiento de la diabetes. Uno de los estudios muy importantes fue el UCA-PDS, que mostró que el control glicémico intensivo reduce las complicaciones microvasculares, pero no las macrovasculares, como la microalbuminuria, la evolución de la retinopatía y complicaciones microvasculares que se vieron disminuidas con el control glicémico intensivo. El estudio ADVANCE con el control glicémico intensivo redujo los eventos microvasculares hasta en un 14% versus los macrovasculares no. Y en este grupo de medicamentos, el uso de los inhibidores de la SGLT2, que son los receptores de los transportadores de glucosa sodio que están localizados principalmente en el tubo contorneado proximal del riñón. En el 90% de los casos son los que actúan a este nivel y van a absorber, van a nuevamente la glucosa, la que está pasando a este nivel, a la sangre. Por lo tanto, los inhibidores de los SGLT2, su acción principal será evitar esta reabsorción y así hacer que la glucosa salga por la orina
¿sí? Entonces vamos a tener una disminución de la presión arterial, una disminución de la rigidez de las arterias, el paciente perderá peso y pues también habrá una disminución en hemoglobina glicosilada. Estos son los nombres de los inhibidores de la SGLT2, la dapaglifosina, canaglifosina, empaglifosina, ertuglifosina. Los múltiples efectos benéficos relacionados con los inhibidores de la SGLT2 tenemos que son efectos intrarrenales, la excreción de sodio y sus efectos intravasculares. Son renoprotectores en general, disminuyen la albuminuria y disminuyen la progresión de insuficiencia renal. En cuanto a la excreción de sodio, disminuyen la sobrecarga de líquido, disminuyen la presión arterial en 4 a 5 milímetros de mercurio la sistólica y en 1 a 2 milímetros la presión diastólica. Disminuyen esta rigidez arterial y disminuyen también el trabajo miocárdico y su sobrecarga. Por lo tanto, la probabilidad de una insuficiencia cardíaca son cardioprotectores. Además, mejoran la función endotelial. Y sus efectos pleiotrópicos, que son los que van a llevar a la cardioprotección a nivel de controlar los factores de riesgo cardiovascular, disminuyendo la presión arterial, disminuyendo el peso, disminuyendo la glucosa, el ácido úrico y disminuyendo la albuminuria. Efectos miocárdicos, disminuyendo el estrés oxidativo, la inflamación, disminuyendo el trabajo miocárdico. Sus efectos hemodinámicos, aumentando la diuresis osmótica, la natriuresis, bajando la sobrecarga de líquido y mejorando su función endotelial, y efectos endocrinos, mejorando la función de las células beta del páncreas, disminuyendo la resistencia a la insulina, aumentando el glucagón, disminuyendo el tono simpático. Se deben a todos estos efectos a los efectos buenos que vamos a ver de los inhibidores de la SGLT2. Y así como esta gráfica, quisiéramos ver a todos nuestros pacientes con un corazón grande, hipertrófico, generado por la miocardiopatía diabética, y que regresen a este estado con la ayuda de los inhibidores SGLT2. Estos son los ensayos que han mostrado los resultados cardiovasculares utilizando los inhibidores SGLT2 versus placebo. Entonces aquí tenemos los nombres de los principales estudios que siguen saliendo más con el uso de estos inhibidores. Sin embargo, aquí les muestro los principales, y todos han trabajado con pacientes con enfermedad cardiovascular o con alto riesgo cardiovascular, y también con enfermedad renal, pero con aclaramientos de calidad. Y todos evaluaron, sus principales objetivos fueron evaluar los principales que son la muerte cardiovascular, el infarto de miocardio no fatal, el stroke no fatal. Acá tenemos los principales resultados de estos estudios, como aquí en primer lugar, en la primera columna, el EMPA-REG, utilizando la empaglifosina, que mostró una reducción en todos estos, que son el MACE, en el stroke, en el infarto de miocardio y muerte cardiovascular en un 14%, reducción de muerte cardiovascular en un 38%, y reducción de insuficiencia cardíaca, hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 35%. Es bastante significativo. El Canvas, que también mostró una disminución del 14% en MACE, y también sus efectos renoprotectores de estos medicamentos. Hay metaanálisis también ya con el uso de los inhibidores de la SGLT2, este metaanálisis que prácticamente salieron muy cerca uno del otro, salieron el año pasado ambos metaanálisis, y voy a traer unas diapositivas sobre cada uno de estos. ¿Y qué mostraron estos metaanálisis? Que los inhibidores de la SGLT2 reducen eventos cardiovasculares adversos. Vean ustedes aquí que en pacientes con enfermedad aterosclerótica, aquí está el EMPA-REG, el Canvas, el Declartimi 58, que mostraron una reducción del 14% de eventos cardiovasculares adversos. En cambio, los pacientes que tenían múltiples factores de riesgo, no, en ellos no hubo esta reducción como hubieron en los pacientes que sí tenían enfermedad cardiovascular. Con respecto a la muerte cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, en pacientes con falla cardíaca, vean aquí, pacientes que ya tenían historia de insuficiencia cardíaca,
y pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca. En aquellos que sí tenían insuficiencia cardíaca, sí se produjo una reducción de muerte y de hospitalización por falla cardíaca en un 29%, y en los pacientes que no tenían insuficiencia cardíaca en un 21%, de todas maneras es significativo. Y en los pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica, acá los que tenían enfermedad aterosclerótica y los que tenían múltiples factores de riesgo, aquí sí se vio una diferencia, porque sí hubo una reducción del 24% de muerte cardiovascular y de insuficiencia cardíaca, de hospitalización por insuficiencia cardíaca en los que tenían enfermedad cardiovascular y no en los que presentaban múltiples factores de riesgo. Sobre la prevención en progresión de la enfermedad renal es bastante significativa. Vean ustedes aquí, en pacientes con enfermedad aterosclerótica y en pacientes con múltiples factores de riesgo, los inhibidores de la SGLT2. Sobre el infarto de miocardio, los inhibidores de la SGLT2 versus placebo sí mostró una reducción del 13% con el uso de los inhibidores de la SGLT2 en estos 3 estudios, en Pareg, Canvas y de Clear-Timi 58. Este estudio salió hace poco tiempo en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Se utilizó empaglifosina 10 miligramos al día versus placebo. Este fue un estudio randomizado, placebo controlado, doble ciego, grupo paralelo, un estudio multicéntrico que fue realizado con 80 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda. Sus principales o sus objetivos primarios fueron analizar el cambio del score de la disnea visual análoga, la respuesta al diurético, el cambio, el NLT-proBNP y su permanencia en el hospital. Y los resultados, los objetivos secundarios fueron ver su seguridad principalmente y otros endpoint clínicos que vamos a revisar. No se observó diferencia con los objetivos primarios. Vean ustedes que no cambió el score con respecto a la disnea, no hubo cambio con la respuesta diurética, tampoco hubo cambio, no hay diferencia versus placebo con la permanencia en el hospital, y tampoco se encontró una diferencia con el NT-proBNP. Pero sí hubieron diferencias el utilizar la empaglifosina 10 miligramos versus placebo con respecto al empeoramiento de insuficiencia cardíaca o readmisión por insuficiencia cardíaca al día 60 y también muerte o rehospitalización por insuficiencia cardíaca al día 60. Estos fueron los resultados secundarios, el endpoint secundario, que sí fue significativo con el uso de la empaglifosina. Los efectos adversos de los inhibidores de la SGLT2, bueno, pues no deben iniciarse si el filtrado glomerular es menor de 60 mililitros minuto, debe suspenderse si el filtrado es inferior a 45 mililitros minuto. Las infecciones del tracto urinario y específicamente las infecciones micóticas son frecuentes especialmente en las mujeres. Si ustedes se dan cuenta, el mecanismo es que elimine azúcar, ¿no? Pues es un medio de cultivo para que se puedan crear infecciones. Y estas infecciones generalmente son leves y no afectan a la continuidad del tratamiento. Hay mayor riesgo de depresión de volumen y consecuentemente hipotensión, y hay que tener más cuidado si este paciente está utilizando diuréticos y más si son personas de la tercera edad. Cabe señalar que hubo un ligero aumento en las amputaciones menores del pie con el uso de la canaglifosina y se debe evitar en pacientes que tienen un riesgo de amputación. Se debe de hacer la medición del índice brazo-tobillo en los pacientes y en quienes tengan riesgo, pues preferentemente no utilizar. La canaglifosina también se asoció a un aumento leve de fracturas óseas, por lo que se debe utilizar con precaución en pacientes con osteoporosis y finalmente una complicación rara es la cetoacidosis diabética. Hay que tomarla en cuenta. Como conclusiones, sí reducen el riesgo de hospitalización por falla cardíaca, una progresión de enfermedad renal en pacientes con establecida enfermedad cardiovascular, múltiples factores de riesgo cardiovascular y enfermedad diabética renal. Este otro grupo de medicamentos que son los agonistas de la GLP-1, vamos a ver más o menos su mecanismo de acción, aunque parezca raro, hay algunas cosas que no están bien comprendidas sobre sus mecanismos, pero básicamente se sabe que estos agonistas de la GLP-1 actúan a nivel
cerebral, disminuyendo el apetito, por lo tanto el paciente pierde peso, producen llenura gástrica y pues el paciente tiene disminución de la hiperglicemia postprandial. A nivel del páncreas disminuyen el glucagón, incrementan la producción de insulina y también la sensibilidad de la insulina en el músculo y la producción disminuyen de glucosa a nivel hepático. Estos son los nombres de los agonistas de GLP-1 que fueron utilizados en los diferentes estudios como muestra esta diapositiva. También versus placebo, agonistas GLP-1 versus placebo. ¿Y qué les indico acá? Que todos fueron utilizados en pacientes con riesgo cardiovascular. Este que fue el ELIXA fue realizado en pacientes que tuvieron síndromes coronarios agudos 3 meses antes de iniciar el estudio y todos estos con enfermedad cardiovascular establecida. Asimismo, el objetivo primario fue ver mortalidad cardiovascular, infarto de miocardio y stroke no fatal. Este fue un metaanálisis en el que vieron los agonistas GLP-1 y los inhibidores de la SGLT2 sobre la composición sobre infarto de miocardio, stroke y muerte cardiovascular en pacientes que tenían enfermedad aterosclerótica y en aquellos que tenían múltiples factores de riesgo. Fíjense aquí que los pacientes agonistas de GLP-1 sí existe una reducción de estos eventos primarios y mortalidad, así también los inhibidores de la SGLT2. Sí hay una reducción del 14% de estos objetivos primarios, pero en pacientes que tienen múltiples factores de riesgo no ocurre esta disminución, no es una disminución significativa en pacientes con múltiples factores de riesgo. ¿Qué hay con respecto a hospitalización por insuficiencia cardíaca? Esto es estratificado dependiendo a cada uno de los estudios, pero fíjense ustedes que sí existe una disminución de la hospitalización por falla cardíaca en los inhibidores de la SGLT2 y no se ve este objetivo a nivel de los agonistas de GLP-1. Como ven aquí, no es una P significativa y acá con los inhibidores de la SGLT2 sí es significativo. Con respecto a los objetivos renales, es decir, a disminución de la albuminuria, disminución de la progresión de insuficiencia renal, a la disminución del aumento de la creatinina, ambos grupos de medicamentos nos va bien. Hay una disminución significativa en el grupo de los agonistas GLP-1 y en los inhibidores de la SGLT2. Como conclusiones sobre estos agonistas GLP-1, pues estos pueden ser utilizados en diabéticos con enfermedad cardiovascular, con infarto de miocardio previo, accidente cerebrovascular, con angina inestable, con cambios en el electrocardiograma, en isquemia miocárdica, en imágenes o prueba de esfuerzo, pacientes revascularizados. ¿Cómo se considera pacientes de alto riesgo? Pacientes, podemos decir, de alto riesgo, 55 años o más, con estenosis coronaria, carotido de las extremidades inferiores de más del 50%, que veamos que tiene hipertrofia del ventrículo izquierdo o que el filtrado glomerular es menor a 60 mililitros minuto o presentan albuminuria. Y este es el algoritmo que está presentado en esta revista, en este año, en donde nos dice que los pacientes diabéticos que tienen predominantemente enfermedad cardiovascular o tienen alto riesgo cardiovascular, como el que mencioné hace un momento, preferiblemente debemos tratarlos con los agonistas de GLP-1 o los inhibidores de la SGLT2 que han demostrado beneficio cardiovascular y ver pues si se logran los objetivos en cuanto a su hemoglobina glicosilada, que son ya en base a esto, ya pues al tratamiento propiamente de la diabetes. Pero en los pacientes que presentan, acá a la derecha, que tienen principalmente insuficiencia cardíaca, y esta pues principalmente si es la FEBI menor del 45%, acá lo que preferimos es usar los inhibidores de la SGLT2 o pues si estos no son tolerados, podemos, aquí dice, añadir los agonistas de los GLP-1 que han demostrado beneficio del riesgo cardiovascular y asimismo verificamos los objetivos sobre hemoglobina glicosilada y tratamiento de la diabetes. Y esto ha sido cómo ha progresado los diferentes guías con respecto al tratamiento de la diabetes y reducción del riesgo cardiovascular. Y vean aquí que en el 2019 la metformina estaba dicho que se debe iniciar
sea cual sea el nivel de hemoglobina glicosilada, todo paciente diabético debe tener o debe de ser tratado con metformina. Y si este paciente tiene riesgo cardiovascular o tiene alto riesgo cardiovascular, como dice aquí, empezar con o añadir un inhibidor de la SGLT2 o agonista GLP-1. En resumen, y ya para terminar, están bien establecidos los efectos favorables sobre el riesgo, sobre el riesgo cardiovascular en los pacientes utilizando medicación antihipertensiva y reduciendo el colesterol LDL. Se recomienda una estrategia multifactorial para el control de riesgo en estos pacientes y tratar de alcanzar los objetivos del tratamiento recomendado en relación a la presión arterial y los lípidos, buscar un cambio en el estilo de vida, siempre hay que recomendárselo a todos los pacientes. Muchos pacientes no logran los objetivos del control de los factores de riesgo cardiovascular, es cierto. En los pacientes diabéticos con FEBIs menores al 45%, preferir tratarlos con los inhibidores de la SGLT2. En los pacientes diabéticos con enfermedad cardiovascular, preferiblemente los agonistas GLP-1 o también está a considerarse el uso de los inhibidores de la SGLT2. Muchísimas gracias por su participación y pues ahora si hay algunas preguntas, espero poder contestarlas. Muchas gracias. Doctora Carol, muchísimas gracias por esta presentación brillante. Realmente ya tenemos muchas preguntas al momento. Yo quería iniciar con una pregunta sobre tu opinión en el uso de beta bloqueadores en pacientes diabéticos. En el cuadro que nos demostraste, no existía los beta bloqueadores. ¿Qué paciente diabético para ti tiene indicación de beta bloquear? El uso de los beta bloqueadores está indicado en pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular como un infarto de miocardio. En ellos es en donde existe la recomendación porque se ha demostrado que disminuye la mortalidad. Pero para control de la hipertensión arterial no se ha demostrado que los beta bloqueantes sirvan solos, ¿no? Habrán casos en los que sí se utilizan, pero básicamente o fundamentalmente la principal indicación es en pacientes con cardiopatía isquémica. En ellos se debe utilizar el beta bloqueante y también en pacientes con insuficiencia cardíaca, ¿no? Porque el conocimiento que tenemos sobre la regulación a la baja de los receptores de, entonces, en ellos sí también se tendría que utilizar los beta bloqueadores, pero Perfecto, básicamente muchísimas en gracias. cardiopatía isquémica. En cardiopatía isquémica. Tenemos una pregunta del doctor Juan Vintimilla. Buenas noches. En un paciente diabético asintomático cardiovascular sin ninguna otra comorbilidad que presente una miocardiopatía diabética representada por una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo tipo 1 o leve, ¿cuál sería la conducta a seguir? Gracias. Bueno, pues en los pacientes en los que están asintomáticos cardiovasculares, ahí tampoco no está recomendado hacer un estudio sobre enfermedad arterial, no. Eso es lo que está escrito. En pacientes de bajo riesgo y que no estén con síntomas, no se recomienda hacer un estudio sobre enfermedad arterial. Me refiero a hacer estudios para buscar isquemia, a eso me refiero. Pero si el doctor se está refiriendo sobre el tratamiento en ese tipo de pacientes, bueno, pues si es que es un paciente de alto riesgo que parece ser que no es el caso propiamente porque pues nada más está indicando que hay una disfunción diastólica grado 1, no habla sobre una hipertrofia del ventrículo izquierdo o no habla sobre si tiene o no albuminuria, es decir, no sé si existen más factores para considerarlo de alto riesgo, pero este paciente, pues, tratar sus factores de riesgo, ¿no? Mantener una presión arterial en niveles aceptables, mantener los niveles de glicemia también dentro de sus parámetros, una hemoglobina glicosilada inferior a 7, 7 o menos de 7, y el control del colesterol, un LDL por debajo de 70 sería lo indicado. Entonces, en el caso en el que está comentando el doctor, pues yo no veo que sea un paciente de alto riesgo como para la indicación para los nuevos antidiabéticos como los que estamos comentando ahora. Perfecto, gracias. Vamos a dar paso. Tenemos una pregunta.
Con el doctor Ney Joffre Vivanco, ¿nos escucha? Sí, hola. Sí, le estamos escuchando, doctor. ¿Aló? Doctor, creo que hay problemas con la conexión. Vamos a otra pregunta, Carol. La doctora María Fernanda Loja Vega. Buenas noches, les saluda la doctora María Fernanda. Primeramente, agradecer por la excelente ponencia, la doctora Carol. Mi pregunta es, un paciente diabético tipo 2 que haya padecido de episodios de insuficiencia cardíaca, ¿por qué tiempo se puede administrar aspirina? A ver, la insuficiencia cardíaca, ¿de qué etiología fue? ¿Es isquémico o la insuficiencia cardíaca es por una cardiopatía diabética o es una cardiopatía hipertensiva? Depende de la etiología de la insuficiencia cardíaca. El antiagregante plaquetario, en este caso la aspirina, estaría indicado si es que es de etiología isquémico, ¿no? Lo que habíamos comentado, se podría indicar en pacientes de alto riesgo cardiovascular, eh, siendo que tenga bajo riesgo de sangrado intestinal, se lo podría indicar, pero creo que básicamente es importante conocer la etiología de esa insuficiencia cardíaca, más no nada más el nombre insuficiencia cardíaca, sino hay que saber bien la etiología y esto sí lo podemos conocer, sí lo podemos llegar a conocer. Y el tiempo, pues la antiagregación plaquetaria en prevención secundaria es de por vida. Eso es lo que está demostrado. Correcto. Eh, Tenemos alguien más, nos pregunta al vivo. Con el doctor Ricardo José Moreno. ¿Me escucha, doctor? ¿Está listo? Hola, sí, buenas noches. Buenas noches, doctor. ¿Su pregunta? Bueno, básicamente tengo una inquietud a lo que sería la sustitución terapéutica de una paciente diabética desde hace aproximadamente 15 años, la cual estaba utilizando el régimen de insulinoterapia, 40 unidades por la noche, 20 por la mañana y 10 rápida en horas de mediodía. Inicié un tratamiento con metformina, con Trientaduro, metformina con linagliptina. Y quisiera saber si es recomendable retirar este medicamento y reemplazarlo por un inhibidor de los que está mencionando la doctora en este momento, ya que la paciente está comenzando a un fallo renal y quisiera saber qué beneficios me pudiera brindar esta nueva generación de medicamentos frente a la Trientaduro. Okay. Bueno, pues en ese paciente lo que hay que hacer es algunas cosas. Bueno, primero, no es porque yo haga imagen, sino porque así tiene que ser. Este paciente hay que realizarle una ecografía del corazón y hay que determinar el grado de hipertrofia, si es que lo tiene, del ventrículo izquierdo y la función sistólica del ventrículo izquierdo, porque ya vimos que hay una recomendación. ¿Y por qué? Porque los estudios fueron hechos en pacientes para la recomendación de los inhibidores de la SGLT2, fueron hechos en pacientes con fracciones de eyección baja, menores del 45%. De hecho, hubo ya uno último que fue el DAPA Heart Failure, en el que se utilizaron con FEVIS menos del 40%, entonces es bien importante saber la fracción de eyección, medir esa fracción de eyección primerito en ese paciente para poder saber si realmente es importante o le va a beneficiar lo que debería, y porque también es un poco más costosa la medicación, el uso de los inhibidores de la SGLT2. Básicamente es eso, doctor. De ahí que si la función renal está alterada, recuerde que no está indicado con filtrados glomerulares inferiores a 60 mililitros minuto y se tendría que suspender con filtrados glomerulares de 45. Entonces, si su paciente se encuentra todavía por encima de estos niveles,
pues sí pudiera ser un buen candidato a estos inhibidores de la SGLT2 y además hay que tener cuidado con la metformina. La metformina, bueno, en realidad se puede utilizar en pacientes con insuficiencia cardíaca estable. En pacientes inestables, no, ahí sí está contraindicado. Y recuerde también que la función renal debe ser evaluada para el uso de la metformina. Entonces, por ahí le escuché que dijo que se está alterando su función renal, pues hay que evaluarla correctamente y saber bien, aquí sí que nos gusta saber los números, hay que saber con exactitud en cuánto está esa función renal y en cuánto está la función sistólica del ventrículo izquierdo. Perfecto. Doctora Carol, tenemos una pregunta. El doctor Diego Espinosa Inga, ¿cuál sería la mejor conducta en el diabético con fibrilación auricular? Bueno, pues esa es una buena pregunta. En los pacientes con fibrilación auricular, sí, este, ahorita se me viene a la mente el estudio del el DAPA Heart Failure, que evalúa a pacientes con fibrilación auricular y con flúter auricular, y en ellos se midió el NT-proBNP, los niveles de NT-proBNP que pueden sí estar más elevados en estos pacientes. Pues básicamente no hay como tal un medicamento que le diga yo, con esta fibrilación o con esta arritmia cardíaca, utilice los agonistas GLP-1 o los SGLT2. Aquí ahorita las indicaciones son básicamente en relación a la fracción de eyección y a insuficiencia cardíaca, a englobar la insuficiencia cardíaca, más no tal una arritmia propiamente. Sí entraron pacientes con esto a los estudios, pero recalco, no es esto lo que hay que evaluar, sino la función sistólica del ventrículo izquierdo y los otros parámetros de hipertrofia o no y factores de riesgo cardiovascular. Perfecto. Tenemos la pregunta, doctor Segundo Morocho. Buenas noches, doctora. Excelente ponencia. Mi pregunta con el uso de los nuevos antidiabéticos, ¿cuál es la supervivencia de un paciente? Ujú. Bueno, no sé la respuesta, no sé porque sobrevivencia, bueno, no he leído algún estudio en el que se abre sobre esto, pero sí se ha hecho estudios y lo que se ha recalcado es la reducción de muerte cardiovascular, ¿no? Como es el caso de la empaglifosina y en general los inhibidores de la SGLT2 que sí han reducido muerte cardiovascular y pues también los agonistas GLP-1, pero no sé la respuesta sobre sobrevivencia. Sí, quería hacerte un comentario, Carol. Justamente tuve la oportunidad de utilizar la empaglifosina en un paciente con insuficiencia cardíaca aguda. Sí. Realmente, eh, un solo paciente que he podido realizar esta terapia en este tipo de insuficiencia cardíaca aguda funcionó en este paciente bastante bien. Claro que estamos a largo tiempo de probar si va a ser aplicable o no, pero como tú nos mostraste esos pocos casos, yo me sumo a esa tendencia porque ayudó muchísimo a este paciente en una clase funcional 3-4. Sí, y hay que tomar en cuenta, ahora que lo mencionó, hay que tomar en cuenta que estos pacientes en los que se les está iniciando esta terapia y están con medicación diurética, aquí hay que balancear, ¿no? Aquí es un poco el ojo clínico y la evaluación del paciente, porque como estos producen natriuresis y eliminación de la bulimia, pueden haber hipotensiones y pues fallas renales agudas por el mismo uso de este medicamento, por la explicación de la disminución de volumen. Entonces, habrá que bajar un poco el diurético y mantener este nuevo medicamento, los que van a utilizarlo, ¿no? Creo que esa es una recomendación también que hay que tomarla en cuenta. Tenemos otra pregunta, doctor Juan Vintimilla, en un paciente diabético de alto riesgo cardiovascular que Ujú, sea intolerante a la aspirina. ujú. Clopidogrel o prasugrel han demostrado igual beneficio. Su recomendación, por favor. Sí, lo que yo he leído y la recomendación es que en aquellos pacientes que no toleran la aspirina porque pues son alérgicos, que son pocos, pero pues sí los hay, el uso de prasugrel no, el clopidogrel es la recomendación. No, no tanto con el ticagrelor ni con el prasugrel, porque esos están indicados en cardiopatía isquémica, síndrome coronario agudo, pero sí en aquellos que alto riesgo cardiovascular, bajo riesgo de sangrado, sí podría indicarse el clopidogrel. Sí. Hay
Otra pregunta participante. Doctor Ricardo Quispe, buenas noches, excelente presentación. Mi pregunta es con respecto a los inhibidores de SLGT2. En el estudio DAPA-HF se observó disminución de mortalidad y hospitalizaciones en pacientes sin diabetes. ¿Usted piensa si se podría recomendar estos medicamentos en pacientes con insuficiencia cardíaca sin diabetes o esperar que se integren dentro de las guías? Bueno, mire, hay que tomar siempre con precaución todas estos estudios. Son estudios muy bien hechos, publicados en revistas muy serias. Esto es algo que hay que tomar en cuenta, ¿no? O sea, ver de dónde están viniendo, quiénes son los que han escrito. Y pues son de muy buena procedencia, son en revistas muy serias. Sin embargo, em, son medicamentos costosos, hay que decirlo, y en este estudio sí se mostró que hay beneficio en pacientes no diabéticos y en pacientes diabéticos. Yo considero que habría que esperar un poquito para las recomendaciones, sí, en las guías. La verdad es que hay que ser un poco cautelosos con esto. Hay que saber reconocer que sí es un buen estudio, sí hubo un beneficio, pero personalmente yo sí me esperaría un poquito para ver qué es lo que nos recomiendan las guías en cuanto a pacientes no diabéticos, ¿no? Sabemos bien en los pacientes diabéticos, pero en los pacientes no diabéticos creo que podemos esperar un poco. Perfecto. Tenemos otra pregunta de la doctora Sánchez. Buenas noches, de una paciente diabética insulino dependiente con problemas vasculares periféricos. Maneja esquema de tratamiento insulina NPH más metformina 500. Presenta un electrocardiograma con infarto anterior. Antiguo debe ser. Presenta dolor anginoso esporádico. Le han prescrito ácido acetil salicílico. ¿Por cuánto tiempo debe tomarlo? La aspirina se refiere, ¿verdad? Yo hace referencia a la aspirina, ¿sí? Bueno, es que este paciente ya tuvo un infarto y ahora ya viene prevención secundaria. Ujú. Y el tratamiento para prevención secundaria es de por vida. La aspirina es de por vida, ¿no? A menos que presente una complicación, me refiero a un sangrado y tengamos que hacer el cambio con otro antiagregante, pero es prevención secundaria y eso ya es para siempre, hasta lo que sabemos hasta el momento. Correcto. Aquí hay una pregunta. ¿Por qué no es recomendable el uso de IECAS en diabéticos afroamericanos? Y para nefroprotección, ¿cuál es su mejor recomendación? Felicitaciones por su conferencia, doctor. Bueno, en los pacientes de eh, etnia negra, se ha visto que los IECAS más bien incrementan o más bien, digamos así, disminuyen la función renal. No les ha ido bien con este medicamento. Y pues en pacientes, la verdad, soy sincera, desconozco qué sería la recomendación sobre nefroprotección en esta población. Básicamente, pues las mismas consideraciones que en las demás personas, cuidar factores de riesgo, tratar en lo posible de disminuir la albuminuria y esto pues con los controles médicos y con los controles de laboratorio que se hacen a todos los pacientes, las revisiones de su electrocardiograma, el tiempo que sea necesario, me refiero a los controles, ¿no? Para disminuir la probabilidad de daño renal. Pero contestando así exactamente lo que ha preguntado, ¿cuál es un protector renal en este tipo específico de población? Le voy a deber esa pregunta, no lo sé. Perfecto. Em, Tenemos una aclaración. Alguien nos escribe y nos dice que de acuerdo a los últimos estudios, los inhibidores GLP-2 deben ser la cuarta línea de terapia con ICC. ¿Su comentario ante eso? Ah, sí, claro, por supuesto. Sí, pues en los pacientes en los que están con tratamiento para insuficiencia cardíaca, los inhibidores de la SGLT2, las posibles recomendación ya escrito en las guías va a ser el uso de los inhibidores de la SGLT2. Sí, esto se ha hablado mucho en webinares, en charlas del uso de los inhibidores de la SGLT2 en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca.
Perfecto. ¿Tenemos a alguien que quiere hablar? Buenas noches, con el doctor Gabriel Coronel, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? ¿Aló? Hola, ¿y me escuchan? Doctor Coronel, sí, le escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Primeramente, excelente ponencia a la doctora, felicitándole. Y tenía una consulta. Hay una paciente que le trato de manera particular. Esta paciente tiene hipertensión más o menos de unos 30 años, el cual es controlada ahorita con triple terapia y al momento se le diagnosticó también de diabetes. Mi pregunta es si a esta paciente, por ejemplo, en un perfil lipídico, eh, estaba con más o menos unos 250 en lo que es colesterol, en triglicéridos más o menos los 200, la LDL estaba por los 130, 140. Mi pregunta aquí es si, por ejemplo, a esta paciente eh, se le administró lo que es simvastatina y gemfibrocil, ¿sí? Y bajaron los niveles de colesterol y bajaron también los niveles de triglicérido. En esta paciente tenemos que suprimir lo que es la simvastatina y el gemfibrocilo, y también si la aspirina, obviamente nunca tuvo digamos, un infarto ni ninguna cardiopatía, pero tenemos que seguir con ella con aspirina o también se le suspende. Bueno, entiendo que es un paciente adulta, ¿no? Adulta mayor, porque es hipertensa a 30 años, bueno, más o menos, diabético y que tiene una dislipidemia. No, yo no le recomiendo que utilice simvastatina con gemfibrocilo. Ahí lo que está indicado utilizar es una estatina de alta intensidad, una atorvastatina de 40 miligramos o rosuvastatina de 20 miligramos a esas dosis, y el uso de la antiagregación plaquetaria, salvo que su paciente tenga un riesgo bajo de sangrado, podría estar indicado. Pero fíjese si es que tiene también antecedentes familiares de primer grado que hayan tenido problemas isquémicos en edad joven, podría también sí ser algo más a que aporte a su elección de utilizar un antiagregante plaquetario, porque sí es un paciente de alto riesgo, pero tiene que pesar también la probabilidad de complicaciones. Entonces, primera cosa, no utilizar esa asociación para bajar el colesterol y los triglicéridos. Y pues los triglicéridos, los dijo que está en 200, entonces ahí lo que está primando es el colesterol, el colesterol alto. Entonces, con una estatina de alta intensidad, usted va también a bajar los triglicéridos. No hace falta utilizar el gemfibrocilo en este caso. Y pues la consideración sobre la antiagregación plaquetaria. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Agradecemos por su participación esta noche en esta excelente conferencia. Les quiero invitar a todos que esta semana continuamos con más charlas y nuestro horario va a ser igual que el día de hoy a las 8 de la noche. Muchas gracias a todos y les esperamos el día de mañana. Muchísimas gracias, doctor Juan Pablo, por su moderación y su presentación, y a todos los espectadores, muchas gracias por su participación. Que tengan una buena noche. Buenas noches.